Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación y gracias a todos los asistentes, a los ponentes por la amabilidad y por la rápida respuesta en cuanto se les invitó y su aceptación. En mi caso voy a hablar del diseño de hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero y concretamente de una metodología de diseño que hemos desarrollado en el grupo de mecánica de materiales de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, bajo la dirección del profesor Gonzalo Ruiz y en colaboración con los profesores Héctor Cifuentes de la Universidad de Sevilla, que lamentablemente no ha podido acompañarnos hoy, y del profesor Rodrigo Moreno del Instituto de Cerámica y Vidrio. La exposición la he estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, una muy breve introducción a la temática de este seminario. A continuación, describiré la metodología de diseño de hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero y cómo se realiza el cálculo de la viscosidad de la pasta de cemento, que es uno de los datos necesarios de partida para el mismo. Seguidamente mostraré un ejemplo de aplicación y sus resultados experimentales. Y por último, y a modo de resumen, las conclusiones. En primer lugar, he puesto una frase que me gusta mucho y es palabras del paleoantropólogo español y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Juan Luis Arzuaga: la tecnología más avanzada es la imaginación y la palabra. Si miramos el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, su primera acepción, la tecnología es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Así pues, estamos hablando de conceptos como imaginación y palabra, teorías y técnicas, aprovechamiento práctico y conocimiento científico. La imaginación llevó a los ingenieros y arquitectos romanos al diseño de un nuevo material formado a base de una mezcla de mortero de cal hidráulica o yeso, junto con arena o puzolanas y fragmentos de piedra, al que llamaron opus caementicium. Este material supuso pues una revolución en los sistemas constructivos de la época y dio lugar a estructuras tan singulares como la cúpula del Panteón de Roma, de la que ya se ha hablado, que es a fecha de hoy, tal como ha dicho Estefanía, la cúpula de hormigón sin armadura más grande del mundo. Plinio el Viejo describía con estas palabras las maravillas del hormigón romano en su Naturalis Historia. ¿Quién se admirará bastante de la parte arruinada de ella y por esto llamado polvo de las colinas de Puteoli para oponerse al reflujo del mar, y sumergido de inmediato se hace una piedra irrompible para las olas y más fuerte cada día? Transcurridos 20 siglos, el avance del conocimiento y de la técnica ha dado lugar a la aparición de los hormigones de alta tecnología, entre ellos el hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero. Su naturaleza fluida y la incorporación de fibras de acero hace idóneo su uso para fines estructurales, como por ejemplo en el caso de la torre de la televisión pública china en Pekín, localizada en una zona de alta actividad sísmica. La forma singular de esta estructura en doble ménsula en la parte superior de la torre ha permitido el bombeo del hormigón a una altura de unos 240 metros. Y también con fines estéticos, como es la cubierta del Parque Oceanográfico en Valencia. Entrando ya a hablar en el diseño del material, de todas las metodologías de diseño de hormigón autocompactante que existen, son aquellas basadas en los modelos de comportamiento reológico las que suscitan un mayor interés desde un punto de vista físico y químico. Sin embargo, la inclusión de fibra de acero supone la necesidad de definir una serie de conceptos, tales como el diámetro equivalente de fibra, utilizado por el profesor Ferrara y coautores, en la cual la fibra se asimila a un diámetro con un tamaño equivalente, o bien la teoría del espesor de exceso de capa, utilizada por el profesor Callat, en la cual se define un exceso de espesor de capa de mortero y de pasta para dotar al material de las condiciones adecuadas de autocompactabilidad. Así pues, el método de diseño de hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero que voy a presentar parte de las siguientes hipótesis. En primer lugar, vamos a considerar el comportamiento reológico del material como un modelo lineal tipo Bingham. Y en segundo lugar, que es posible calcular la viscosidad plástica del material a partir de la aplicación de un modelo micromecánico de suspensión bifase, en este caso la ecuación de Krige y Doherty, a partir de la medida de la viscosidad plástica de la pasta.
El modelo reológico de Bingham es lineal y relaciona la tensión cortante a la que se somete a una suspensión con la velocidad de cizalla que experimenta por medio de dos parámetros, que son la tensión de fluencia y la viscosidad plástica. Este último parámetro es el que vamos a utilizar en la metodología de diseño para el hormigón. El hormigón autocompactante lo podemos considerar como una suspensión formada por una fase fluida homogénea, viscosa, que es la pasta de cemento, a la cual se añade una serie de fases sólidas, que son los áridos. Por medio de un modelo micromecánico de suspensión bifase, como es la ecuación de Krige y Doherty, podemos calcular cuál es la viscosidad plástica de cada una de las fases que constituyen el hormigón, es decir, la fase pasta, la fase mortero y la fase hormigón, a partir de la viscosidad plástica de la fase anterior, a la cual se multiplica por la fracción en volumen de partículas de la fase en cuestión. Siguiendo este mismo razonamiento, podemos considerar al hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero como una suspensión constituida por una fase fluida heterogénea viscosa, en este caso un hormigón autocompactante base, a la cual se añade la fibra. Las fibras de acero deben tener limitada su esbeltez a un valor de 85, con el objetivo de que podamos cumplir la hipótesis de rigidez de la misma. Y también la fracción en volumen de fibra va a estar limitado a un valor máximo muy alto del 2%, con el objetivo de que podamos considerar la suspensión como diluida. Estas hipótesis son las planteadas por los profesores Gambari y Carijalu. Así pues, a partir de la medida de la viscosidad de la pasta de un hormigón y aplicando sucesivamente la ecuación de Krige y Doherty en cada una de las fases. En primer lugar, en la fase correspondiente a la adición mineral que vamos a utilizar. En este caso, va a ser un filler calizo. A continuación, la fase de árido fino y seguidamente la fase de árido grueso, como propone el modelo de Abu Daher y colaboradores. Y añadiendo un término que tiene en cuenta la fibra a partir de la simplificación del modelo propuesto por Gambari y Carijalu, que es función de la fracción en volumen de fibra y de la esbeltez de la fibra, podemos calcular cuál es el valor de viscosidad plástica efectiva de cualquier hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero y, a partir de la solución de esta ecuación, obtener las proporciones de mezcla de cualquier tipo de hormigón de estas características. Para lograr las condiciones de autocompactabilidad es necesario de imponer unas restricciones o condiciones de contorno, las cuales las vamos a encontrar en recomendaciones técnicas hechas ad hoc para el hormigón autocompactante, como es el caso de las recomendaciones del Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones, o bien de la literatura científica específica para hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero. En concreto, hemos trabajado con las investigaciones de Martín y Roussel, de Ferrari y coautores y de Cayat y coautores. Por tanto, el fundamento del método consiste en la búsqueda de un valor de viscosidad plástica de un hormigón autocompactante base para calcular sus proporciones de mezcla al que se añade una determinada cantidad de fibra de acero. En esta diapositiva muestro en el eje de abscisas el valor de viscosidad plástica medida por medio de un reómetro rotacional de una serie de hormigones autocompactantes reforzados con fibras de acero procedente de la tesis de Grunewald. En el eje de ordenadas, lo que se representa son los valores calculados con el modelo que he presentado de esos mismos hormigones. La línea azul constituye la bisectriz y podemos apreciar cómo existe un relativamente buen ajuste en la mayoría de los casos. Por lo tanto, podemos adoptar el método como idóneo para calcular las proporciones de mezcla en base a la reología del material. En cuanto al cálculo de la viscosidad de la pasta de cemento, tal y como he comentado, la curva de flujo de una suspensión relaciona la tensión cortante que experimenta la misma con la velocidad de cizalla a la que se somete. En esta transparencia, lo que se muestra es la obtención de la curva de flujo completa de una pasta de cemento, que corresponde a la figura inferior izquierda, obtenida por medio de un reómetro rotacional de tipología doble cono placa, que es la figura de la derecha, y se ha realizado el ensayo por medio de un protocolo de rampas en control de velocidad de cizalla, que es la figura superior izquierda. Estos ensayos los realizamos en el Instituto de Cerámica y Vidrio, en pasta de cemento, y vuelvo a recordar que la curva de flujo es la curva inferior izquierda y la secuencia del ensayo ha sido acelerada, puesto que la duración es considerablemente mayor.
Así pues, una vez obtenida la curva de flujo de una pasta de cemento, únicamente nos vamos a quedar con la rama descendente, que corresponde con un estado de desestructuración o ruptura de la estructura interna de la pasta una vez que ha sido sometida a cizalla. Y podemos ver cómo este tramo se puede aproximar relativamente bien a un modelo lineal tipo Bingham, en el cual se caracteriza por tener dos parámetros, que son la tensión de fluencia y la viscosidad plástica o la pendiente de la recta. Por medio de un modelo micromecánico para la pasta de cemento, como es de nuevo la ecuación de Krige y Doherty, podemos relacionar o calcular el valor de la viscosidad plástica de la pasta a partir de la fracción en volumen de partículas de cemento, a través de una serie de parámetros, como son la viscosidad plástica de la fase fluida, en este caso el agua, de la fracción de empaquetamiento máximo de partículas cementicias y de la viscosidad intrínseca de la misma. Tal y como ha hablado el profesor Rodrigo Moreno, hemos realizado una serie de ensayos para calcular la viscosidad de pastas de cemento por medio de un reómetro rotacional, la figura izquierda, un viscosímetro capilar de tipología Cannon-Fens, la figura central, y un embudo de Mars también de tipología capilar, que es la figura de la derecha. En esta diapositiva muestro los resultados del cálculo de la viscosidad de la pasta de cemento de un conjunto de suspensiones hechas a partir de un cemento Portland tipo 1 con diferentes relaciones agua-cemento y dos relaciones aditivo superplastificante cemento. 0,4% en la figura de la izquierda y un poquito más fluidas las pastas de la derecha, con una relación superplastificante cemento de 0,8. Los puntos azules corresponden con las medidas hechas con el reómetro rotacional y la curva continua, el ajuste de la ecuación de Krige y Doherty a las mediciones. Los puntos rojos son las mediciones hechas con el viscosímetro Cannon-Fens y los puntos negros a las mediciones hechas con el embudo de Mars. En ambos casos podemos ver, en ambas figuras o en ambos tipos de suspensiones podemos ver un relativamente buen ajuste a la ecuación de Krige y Doherty, tal y como ha comentado Rodrigo. Pero la mejor manera de ver cómo es el método de diseño de hormigón autocompactante reforzado con fibras que proponemos es mediante la resolución de un sencillo ejemplo. Imaginemos que queremos diseñar un hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero que tenga una resistencia a compresión en probetas de 100 milímetros de longitud de 75 megapascales, al cual le corresponde una relación agua-cemento de 0,38. Este valor lo hemos calculado por medio de una sencilla expresión tipo Abrams a partir de la base de datos de la investigación de Abu Dager y coautores. Pero se puede utilizar cualquier otra relación o cualquier otra ecuación que nos vincule la resistencia a compresión del material con la relación agua-cemento. La viscosidad plástica efectiva objetivo que deseamos que tenga este hormigón serán de 20 pascales por segundo. Vamos a utilizar una fibra de acero de extremos conformados de esbeltez 65 y 35 milímetros de longitud y una fracción en volumen de fibra de 0,76%, que corresponde a 60 kilogramos de fibra por metro cúbico de hormigón. Así pues, lo primero que tenemos que hacer es medir el valor de la viscosidad plástica de la pasta constitutiva de este hormigón, que tiene una relación agua-cemento de 0,38 y una relación superplastificante cemento del 1%. Este valor lo hemos obtenido a partir de un sencillo ensayo de fluidez por medio del embudo de Mars. Pues bien, el valor que nos ofrece el reómetro rotacional es de 0,098 pascales por segundo, siendo muy próximo a los valores obtenidos por el viscosímetro Cannon-Fens y por el embudo de Mars. El primer gráfico que nos ofrece la metodología de diseño, puesto que ha sido implementada la resolución de las ecuaciones en lenguaje MATLAB y nos va a dar una serie de 3 gráficos a resolver para obtener todas las proporciones de mezcla de cualquier hormigón, pues como digo, el primer gráfico consiste en comprobar si la fracción en volumen de fibra que hemos seleccionado se encuentra dentro de una región factible de diseño. Para ello lo que tenemos que hacer es entrar en el eje de abscisas con la fracción en volumen de fibra, en este caso 0,76%, y por el eje de ordenadas con la viscosidad plástica efectiva de nuestro hormigón y comprobamos que en este caso el hormigón
cae dentro de la zona coloreada azul, es decir, está dentro de la región factible de diseño. Por lo tanto, esta fracción de fibra podemos utilizarla en las condiciones de resistencia a compresión del material que vamos a diseñar y de viscosidad plástica que deseamos que tenga en estado fresco. El segundo gráfico de diseño nos permite calcular el valor de la viscosidad plástica efectiva del hormigón autocompactante base. Pues bien, vamos a proceder de manera similar, entrando por el eje de abscisas con la fracción en volumen de fibras y por el eje de ordenadas con la viscosidad plástica efectiva objetivo. Tenemos que para un hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero de 75 megapascales de resistencia a compresión, en el que utilizamos una fracción en volumen de fibra de 0,76% y va a tener una viscosidad plástica efectiva de 20 pascales por segundo, le corresponde un hormigón autocompactante base que tenga una viscosidad plástica de 2,6 pascales por segundo. Por último, ya solo nos queda determinar las proporciones de mezcla del hormigón autocompactante base. A través de este gráfico, lo que hacemos es, entrando por el eje de abscisas con el valor de la viscosidad plástica calculada para el hormigón autocompactante base, subimos hacia la primera línea, que es la línea roja, y su proyección en el eje de ordenadas nos va a dar un rango de valores posibles del cemento, del contenido de cemento. Pues seleccionamos uno de ellos. Como conocemos cuál es la relación agua-cemento y aditivo superplastificante cemento, de manera inmediata obtenemos sus valores. Procedemos de manera similar a través de la línea azul o de la banda azul para calcular el contenido de adición mineral, en este caso un filler calizo. Seguimos de la misma manera a través de la línea verde para calcular la proporción de árido fino. Y por último, a través de la línea magenta calculamos la cantidad de árido grueso de nuestro hormigón. La fibra de acero, 60 kilos por metro cúbico, en este caso es uno de los datos de partida que hemos utilizado para el diseño del material. Este ejemplo lo hemos fabricado en laboratorio y a continuación voy a mostrar dos vídeos en los cuales en el primero de ellos muestro el ensayo de extensión de flujo y en el segundo el ensayo de la caja ANL. En cuanto al ensayo de extensión de flujo, podemos ver cómo hemos obtenido una torta homogénea, sin signos de segregación, ni exudación, ni burbujeo, ni lechada perimetral, ni amontonamiento central de fibras, dándonos un valor del diámetro medio de 788 milímetros y un tiempo de alcanzar 500 milímetros de diámetro de 1 segundo. Es decir, tenemos unas condiciones de autocompatibilidad adecuadas según, por ejemplo, la instrucción EHE. En cuanto al ensayo de la caja en L, podemos comprobar cómo el hormigón tiene una capacidad de paso y de llenado correcta. Pues bien, esta metodología la hemos validado experimentalmente de manera extensa con más de 50 hormigones de diferentes características en cuanto a sus materias primas y también en cuanto a las fibras. A continuación voy a mostrar la secuencia de los vídeos de ensayo de extensión de flujo y de la caja en L para un hormigón que también tiene 75 megapascales de resistencia a compresión, en este caso una viscosidad plástica objetivo de 25 pascales por segundo, y aquí hemos utilizado una fibra de acero más pequeña, de 13 milímetros, y con un contenido de fibra significativamente mayor, del 1,2%, que corresponde a una cantidad de 94 kilos de fibra por metro cúbico de hormigón. Tanto el ensayo de extensión de flujo como el ensayo de la caja en L nos ofrecen las adecuadas condiciones de autocompactabilidad del material. Para concluir muy brevemente, voy a hacer mención a los resultados experimentales en estado endurecido. En primer lugar, respecto al ensayo de resistencia a compresión uniaxial, lo que vamos a obtener es que la inclusión de fibras de acero, que es el hormigón representado en línea roja, nos produce un notable aumento de la capacidad de absorción de energía y de ductilidad, tal y como ha hablado el profesor Pedro Serna, una vez superado el pico de carga. Respecto del ensayo de flexión en 3 puntos, de nuevo el hormigón con fibra corresponde a la línea roja,
obtenemos unos valores de resistencia residual una vez superado el pico de carga para diferentes valores de apertura de fisura. Aquí he representado los valores de apertura de fisura de 0,5 milímetros, que corresponden al estado límite de servicio, y de 2,5 milímetros de apertura de fisura, que corresponde al estado límite último. Como podemos ver, los valores de resistencia residual a flexotracción son notablemente elevados en relación con la resistencia a flexotracción que obtendría el mismo hormigón sin refuerzo de fibras. Como resumen y conclusiones, hemos presentado una metodología de diseño de hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero basada en modelos reológicos y micromecánicos. Los datos necesarios para llevar a cabo el método son la resistencia a compresión objetivo del material, o bien la relación agua-cemento, la viscosidad plástica efectiva objetivo del material, la medida de la viscosidad plástica de la pasta constitutiva, la esbeltez de la fibra o parámetro geométrico y la fracción en volumen de fibra. El cálculo de las proporciones de mezcla se ha realizado mediante una serie de sencillos gráficos que se han obtenido a partir de la resolución e implementación del método en un código de MATLAB. Se trata de un método ampliamente aplicable, lineal, esto es muy importante, es decir, evitamos los ensayos de prueba y error una vez que tenemos adecuadamente caracterizado cada uno de los materiales con los que vamos a trabajar y además es suficientemente robusto ante variaciones de los mismos. El método tiene en cuenta los requerimientos técnicos deseados del material, tanto en estado fresco como en estado endurecido. En cuanto a la viscosidad plástica de la pasta constitutiva del hormigón, hemos visto que es posible medir la viscosidad plástica de pastas de cemento constituyentes de hormigón autocompactante y hormigón autocompactante reforzado con fibras de acero por medio de viscosímetros capilares de tipología Cannon-Fenck o embudo de Maass, con las particularidades que ha señalado el profesor Rodrigo Moreno. Que existe un buen ajuste de las medidas de los viscosímetros capilares y del rotacional de referencia a la ecuación de Krige y Doherty. Y por último, la utilidad de estos instrumentos para medir la viscosidad plástica de las pastas de cemento como alternativa a los viscosímetros capilares, por tres razones fundamentales y que ya se han hablado anteriormente. Por su sencillez de uso, por su facilidad de transporte y fundamentalmente por su precio. Gracias por su atención y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta.